Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a darle la entrada a Emi Montes. Solcito, sí. Vamos a darle la entrada porque también él seguramente tiene mucho de qué hablar de todo esto. ¡Hola! Hola Nori, ¿cómo Oh, andamos? muy bien. Ay, qué suerte de verte. Tanto tiempo. Bueno, es un colega, amigo Bueno, de muchos años que respeto y admiro, así que gracias por estar ahí. bueno, y el respeto y admiración es mutuo. Bueno, felicitaciones por esta nueva apertura de canal de comunicación y de expandir. Sé lo importante que es para vos, así que, y para todos nosotros, que te seguimos, que te queremos, que nos servís de guía también, así que, bueno, felicitaciones antes que nada por esto para vos y el equipo. Bueno, gracias, Emi. Y bueno, vamos a hablar de lo que nos invita hoy, que mi idea era, bueno, esto de las creencias limitantes, no sé si viste el videíto recién que pasamos, si lo Sí, pudiste. es una película de Guerrero Pacífico que yo la recomiendo Claro, mucho, creo que se llama así. sí, se llama así. Eh, Hay una meditación que yo aplico a esa película, de hecho la practiqué sin ir más lejos hoy a la mañana cuando entrenaba. Eh, yo soy partidario de la meditación activa, ¿no? Para aquellos que no saben, la meditación activa es una meditación simplemente teniendo conciencia del presente, del aquí y ahora y la observación de lo que hay alrededor sin juicio. Es una meditación muy practicada principalmente por un guía, un maestro para mí que es Krishnamurti y, y es una meditación también muy amena, ¿no? Porque en eras del consumo y donde hay sobreinformación, muchas veces parece que la meditación es algo de mucha, de mucho esfuerzo, ¿no? Cuando justamente la meditación tiene que ver con soltar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, la meditación activa, que es algo que yo practico muy a diario, me permite estar simplemente renunciando a la interpretación de lo que veo y nombrando las cosas como son y contemplándolas. Tiene lo que más cercano a la contemplación. Mm, Es muy fácil, de paso le recomiendo. Pues si tienen un jardín o una planta en su departamento, es simplemente sentarse, como decís vos, mirar eso que tienes ahí adelante, inhalar y exhalar aire y simplemente observar la planta sin juicio. Y cuando viene un pensamiento de otra cosa que no sea eso que observas, dejarlo entrar y dejarlo salir. Bueno, yo donde, si bien viajo mucho, tengo digamos, el privilegio de tener un lindo jardín y demás, me siento afuera y empiezo a ver las hojas y todo eso, cómo se mueven con el viento, los olores del jardín, es el registro del aquí ahora. Y esa sí. película, eh, sí, Si me permitís, esa, vos lo, sí, vos lo tomás como muy fácil porque lo tenés ya incorporado. Es simple, pero a veces también poder comunicar para desromantizar también, ¿no? De que es fácil, o sea, porque es simple, es fácil, pero no a todo el mundo le pasa de que me siento a mirar la planta y entonces ya estoy ahí y, ¿no? Es una práctica de estar, ¿no? De sentirse. Para los que ya lo sí, hacen, está bueno, pero hay personas pero tiene, que, para mi manera de ver, tiene que ver más con renunciar. Hay cosas que tienen que ver más con algo más concreto que una actitud de renuncia, por ejemplo, digo yo, sí, bueno, y es el ego el que quiere siempre meterse ahí, pero también entender que la meditación, al menos como yo lo veo, es un recurso que pueden acceder todos y todas las personas siempre y cuando estén dispuestos a la renuncia, digamos. Lo sí, que no sí, es difícil es la meditación, sino lo que yo digo, lo difícil es la renuncia, claro, bueno, porque es tenemos ese pajarito que que hay que eh, aquietarlo, que hay que callarlo, que hay que correrlo, ¿no? aquietarlo, pero la meditación en sí
Yo era una persona que, cuando yo practicaba meditaciones, que no voy a nombrar, digamos, los métodos porque no viene al caso, pero distintos métodos de meditación, generalmente yo lo que encontraba en mi camino, que era un método del requisito, ¿no? Cómo meditar, como si fuera algo a llegar. Y me encontraba que en retiros o en lugares donde los practicaba, muchas veces a mí en lo personal me empeoraba la situación porque era una situación frustrante el no poder relajarme, como si tuviera que hacer muchas cosas para estar relajado, ¿no? Sí, sí, Y sí, eso hay sí. mucho también hoy en día, de que parece que la meditación tenés que hacer un máster en meditación en el Aconcagua, cuando en realidad, si quieren hacer ese máster en la Aconcagua, que debe existir, eso es lo Bueno, gracioso, la meditación en sí no es, justamente se trata del opuesto, no del requisito, sino de la renuncia, a la renuncia del yo, a la renuncia del ego. Entonces, por eso a bueno, mí me pero gusta ahora decir que la meditación ahí sí me es algo cercano, de no tener idea, sino que lo que es complejo es el ego, digamos, que es el que habla y esto que decimos, ¿no? Una manera de Pero explicarlo. el ego lo vamos llevando también, lo cargamos, salvo que ya tengamos una trayectoria, salvo que nosotros podamos tenerte a vos, Emi Montes, que me digas, ay, bueno, hay que renunciar al ego, o salvo que se vayan quedando los miércoles a las 19 acá en este espacio y vamos a ir mechando y viendo de qué se trata, pero si no, hay veces, yo lo digo por mi propia experiencia, yo al principio me decían meditar y me resultaba difícil y me parecía difícil. Después, bueno, fui comprendiendo, íbamos entrando. Así que bueno, decime, creencias limitantes. A mí me gustaba hablar hoy de creencias limitantes. Sí, no, antes de eso te termino la idea de Dale, la dale. película, que tiene una frase muy buena que es, en un momento que él está muy agitado y muy en la frustración, que le dice, después tienen que ver la peli, la recomiendo mucho, pero no es para spoilear la peli, pero es algo que yo utilizo como mantra, que es, ¿dónde estás? ¿Dónde Dale. estás? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Aquí. Eh, Sí, ¿Qué hora es? La respuesta ahora. es ahora. ¿Quién eres en este momento? Y eso Sí. a mí me marcó mucho de esa peli y lo utilizo muchas veces para conectar con el presente. Y ya entrando en creencias limitantes, muchas veces nosotros estamos haciendo algo que nos gusta o desafíos y ahí aparecen esas voces que son creencias, que son interpretaciones que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestra crianza, con expectativas y que nos hace perder de la experiencia y limitar la experiencia. Por eso se llaman creencias limitantes, ¿no? Entonces, una cosa clave, está buenísimo que me echaba con esto, es que para que podamos detectar las creencias tenemos que estar en observación, y si estamos en observación es porque justamente estamos acallando un poco el ego, ¿no? Porque si no estamos en unas interpretaciones que no nos llevan a nada, entonces, para primero hablar de creencias, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que salir del modo automático, que es el que nos plantea la vida, digamos, como esto de cumplir cosas en el afuera, y darnos espacio para observarnos. ¿Cómo piensa, en este caso yo, Emiliano? Siempre me trato de observar y me hablo, ¿no? ¿Qué hace Emiliano? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué lo llevó a hacer esto? Como salir de ese modo automático impulsivo, que ya desde la neurociencia se dice principio de reactividad, ¿no? Las neuronas que van a velocidad luz y hacen circuitos neuronales que hacen nuestras acciones y nuestras reacciones, están cargados de información, codificaciones del pasado, entonces esas son creencias. Entonces, para poder primero ver qué creencias nos limitan, lo que hay que salir es del modo de reactividad automática, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que para mí es donde más hay que centrarse, porque muchas veces empezamos a formarnos en procesos de, ya sea yoga, bioenergética, biocodificación, cualquier formación, y el alumno o la persona o quien indaga en esto descuida lo más importante y es la base de todo, son los cimientos, que es la observación. Si no hay observación desde el cuerpo trabajado del yoga, la bioenergética, por ejemplo,
si no hay observación de cómo funciona tu psiquis, lo otro es purpurina, digo yo, ¿no? O sea, sirve, pero hasta ahí nomás, no va a ser una transformación. También desromantizando muchas de las cosas que hay como de la New Age, ¿no? Como que todo es lo deseas, lo tenés, no es así, sino que hay que hacer un proceso y si no hay observación no hay proceso. Exacto. Viene a decir algo. Sí, esto que traes a colación, en bioenergética no solo hacemos ejercicios, sino también vamos a indagar la psiquis, ¿no? Es una terapia psicocorporal, por eso yo amo, porque es completa, ¿no? O sea, no solo indagamos sobre la psiquis y los pensamientos y nos tomamos ese tiempo para observar qué me dice la cabeza y qué siento y bueno, y todo eso. Pero bueno, dentro de la biodecodificación, ¿sí? Porque yo voy a tener un montón de espacio el miércoles que viene y el otro, pero dentro de la biodecodificación, ¿cómo podríamos ver o cómo empleas vos o si podés decir algo simple para tener una pista o una orientación sobre cómo correrme de eso? Lo más sintético sería salir del paradigma de que nosotros experimentamos algo exterior a nosotros, que es lo que más se resisten las personas. ¿Y cómo es eso? Porque vivimos en un paradigma de victimismo, en donde nos gusta juzgar, nos gusta creer que lo que sucede afuera no tiene que ver con nada conmigo, y pasar el paradigma de la responsabilidad es un choque al principio, no es para cualquiera. Hay una frase que a mí me gusta, que es de Pablo Vázquez Kuhn, que dice: la biodecodificación es para todos, pero no todos son para la biodecodificación, porque hay personas que no tienen las herramientas o la fortaleza para asumir la responsabilidad de que eso que nos hicieron creer que la afuera nos determinaba es al revés, que la adentro determina la afuera, ¿no? Entonces, lo primero para sintetizar es una frase que me gusta decir a mí, es: nosotros no experimentamos la vida que queremos, sino que experimentamos nuestras creencias como vida. Claro. ¿No? Y es un gran cambio de paradigma, justamente, que es decir, salir de esta idea de que lo que deseas, bueno, los que ya me conocen saben que yo soy bastante reacio a estas cosas, muy de lo piensas, lo tienes, ¿no? Solamente por desear y visualizarlo se va a manifestar y todas estas cosas, porque en realidad para mí es una falta es una irresponsabilidad en el sentido de que yo, que me especializo en procesos de cómo funciona el cerebro y cómo se crea realidad, que tiene que ver con procesos neuroquímicos, de acción, de hábitos y demás, eso lo determinan las creencias. Y las creencias siempre están en nuestro subconsciente. Entonces, lo primero, para sintetizar, sería: si no salimos del modo víctima, no podemos lograr, no sirve de nada la biodecodificación, en el sentido que la biodecodificación te lleva de pasar de ese modo victimista, que sería el modo de carencia, que el entorno te determina, a un modo amoroso, que es un modo creador, ¿no? Yo puedo crear mi realidad, yo no tengo límite en mi realidad, siempre y cuando alinee mis creencias, porque lo que experimento en mi realidad tiene que ver con mis creencias. Y ahí entra el tema, cuando ya estamos en un proceso de observación, de indagación y de entrar en este paradigma a los golpes, ¿no? Porque nada es lineal, ¿se entiende? Por cuestiones de tiempo lo hacemos así sintético, pero es un proceso. Sintético y directo, ¿viste? En este proceso de ida y vuelta, claro. La realidad, volvés, claro. Te sentís mal, te levantás, estás alegre, decís, sí, lo estoy logrando, no, pum, la realidad te dice todavía. Tal cual. Entendiendo que es un proceso con altibajos, que nada es lineal, pero es una postura ante la vida, decimos, bueno, ¿qué me está llevando a experimentar esto? Y aquí aparece lo que se llama la responsabilidad emocional, que es lo que trabaja la biodecodificación. La biodecodificación te dice pasar de un modo víctima a un modo de responsabilidad emocional. Cuando vos estás en responsabilidad emocional, vos estás en modo creador. Entonces, si vos creaste esa realidad de mierda, podés crear otra realidad que sea amorosa, ¿se entiende? De manera concreta. Entonces, bueno, te pasan cosas horribles, bueno, pasá al modo responsabilidad y ahí empezás a indagar. ¿Qué me lleva
a que yo esté creando esta realidad. Y ahí se indagan las creencias. Lo que nosotros tenemos principalmente son creencias limitantes, porque salvo que hayamos sido de algún maestro espiritual hijos, digamos, que debe haber alguno, ojalá, claro, generalmente nos educaron con creencias que todo cuesta, que la vida es sacrificio, que tu barrio te determina, que tu nacionalidad te determina, que tu historia del clan te determina, ¿no? A mí hay veces que nos dicen esas cosas. Yo me acuerdo de una frase que me había marcado en su momento, esas cosas para niños ricos, no para vos, ¿no? Como todas cosas que tienen que ver con lo que se llaman creencias y programaciones. Cuando nosotros incorporamos eso, que se incorpora a nivel cerebral en el subconsciente, nosotros lo que hacemos es, como cuando aprendemos a manejar, no estamos pensando cómo manejamos. De manera automática nos relacionamos a la vida con esas creencias. O sea, para aquellos que manejan, al principio sí vos le prestás atención a cómo manejar, apretar el embrague, que entre el cambio, pero cuando se incorpora el programa, es un programa, que en ese caso sería programa manejo, al subconsciente, después actuamos de manera automática, nos relacionamos en la vida con eso. Y como el cerebro, esto es confirmado por la neurociencia, solo busca y confirma lo que quiere ver, el cerebro no tiene la capacidad de inventar nada que no se siente merecedor o que puede ser posible. O sea, hay un proceso previo a lo que vemos. Los sentidos no es que ven, los sentidos reciben la orden de ver algo. De eso sí. Hay cientos de estudios y experimentos neurocientíficos que lo comprueban en la ciencia y en la física cuántica. Entonces, va a reaccionar de acuerdo a esas creencias. Si esas creencias son limitantes, por eso es importante descubrir cuáles son, vamos a tener una realidad muy limitante, muy carente. Si nosotros tuvimos un modelo de amor, por ejemplo, basado en la violencia, vamos a creer que para tener una vida en pareja hay que soportar el dolor, ¿no? Entonces nos vamos a vincular desde esas creencias. La biocodificación dice, detectando cuáles son las creencias limitantes, lo que se puede hacer es, una vez que la detectas, que para eso te puede ayudar un terapeuta o un taller de formación o recursos que uno aprende en formaciones, lo ideal es un terapeuta en términos de velocidad, porque el terapeuta hace foco en tu proceso, pero en una formación vos vas indagando también, la descubrís. Y ahí tenés que cambiarlas por una creencia potenciadora, digamos. Esa creencia potenciadora no es mágica, sino que sosteniéndose en el tiempo, te va a llevar a cambiar la conexión, como el cerebro busca confirmar lo que le diste de orden, eso. Entonces, acá viene algo que tiene que haber un acto de fe, porque nadie nos enseñó a trabajar con creencias potenciadoras. O sea, muy pocos casos yo creo que dijeron, che, vos podés tener el dinero que quieras, vos podés tener todos los hombres que desees, viajar por donde quieras, tu vida es amor, vos sos una expresión divina de Dios y el universo. No estamos creados en esa abundancia. Entonces, cuando empezamos a trabajar creencias abundantes, empieza el ego a boicotearlas, y ahí es donde viene el trabajo, el pico y pala, digo yo, pico y pala, remangarse las manos, claro, describir, sostener, practicar esa creencia para que como un pajarito, en vez de tener esa voz del ego, aparezca la voz que digo yo, la del espíritu, le pueden llamar como quieran, que es la voz que te conecta con la abundancia. Entonces nos llamamos dos voces, la voz del ego, que es la que nosotros tenemos en las venas y en las arterias, ¿no? La de nuestro abuelo, nuestra mamá, la televisión. Todo eso son creencias limitantes. Y después tenemos la voz del ser, que nos conecta con esa voz más amorosa. Al principio, la voz del ego obviamente tiene un volumen altísimo, y la voz del espíritu ahí, de a ratito, ¿no? Hola, ¿viste? Como que aparece cada tanto. Si vos sostenés la fe en las creencias potenciadoras, la voz del ego va a ir empezando a disminuir, hasta que en un momento, que es mi caso, yo tengo la voz del espíritu a tope y la voz del ego hoy no me aparece, pero al Emi hace unos años, la voz, esto estaba así, estaba hasta acá el ego, y esto, digamos, y este es el proceso, digamos, que hay que sostener, y es lo incómodo. Exacto, me parece muy, muy gráfico, muy interesante. Acá Solcito dice, están muy buenos los libros de Pablo Vázquez Kunz que habías nombrado recién, y me parece muy interesante como para cerrar esto de tanto vos como yo abogamos en esto del proceso personal para poder ir nivelando y pasando del malestar al bienestar, y también yo
coincido mucho con vos en muchas de las cosas que decís, por eso te cito y por eso te convoco, y sé de tu responsabilidad de acompañamiento, así que te podemos encontrar en @indrilla_biodeco. Andrilla.biodeco, sí, o Indrilla Biodecodificación, ponen en el buscador y aparece tanto el canal de YouTube, está el canal de YouTube que ahí subo cierto contenido, sino ahí en las redes. En el caso que quieran hacer un proceso personal conmigo, ahí en las redes sociales están el contacto para el WhatsApp y todo lo demás. También doy talleres de formación porque la biodecodificación, esto es importante aclarar, a diferencia de la terapia tradicional, la biocodificación nos considera de por sí ya con el poder de poder cambiar nuestra realidad, simplemente que nos hemos olvidado. Entonces lo que trata de hacer la biocodificación es mediante recursos, principalmente científicos, que tenga la herramienta de recordar eso, de recodificar eso, y que te apropies del recurso. Entonces la formación y tanto la terapia, las terapias son mucho más cortas porque van al hueso, que es el inconsciente, y para que vos una vez que tomes responsabilidad puedas cambiarlo, y lo mismo que las formaciones buscan que te apropies del recurso. Ahí nombraron un libro que está muy bueno, o cualquier formación que te va a llevar a que te apropies de la bio, o sea, tu propio, digamos, biodecodificador sería. Perfecto, buenísimo. Así que bueno, te agradezco un montón, Emi. Ahí ya te dicen gracias. Bueno, ahí dice, a mí me marcó las palabras de mi padre que me decían, el estudio es para los ricos, tengo que hacer un bio para poder terminar lo que quiero estudiar, gracias. Bueno, ahí se pueden contactar con él, pueden hacer biodecodificación, bueno, pueden seguir estos miércoles, yo les voy a ir trayendo ejercicios, pero también siempre acompañarse de un terapeuta. Está buenísimo, Emi Montes es uno de ellos, quien les habla es otra de ellas. Son distintas modalidades que son, yo digo primas hermanas porque van de la mano, se pueden complementar, se puede hacer una, se puede hacer otra, y cada uno puede elegir el terapeuta porque poder dejarse llevar por esto, no del ego, sino de la sensación. A mí me parece que es por acá, que es biodecodificación, o a mí me parece que es bioenergética, y poder ver que, bueno, como vos decías, tanto biodecodificación como bioenergética es para todos, pero no todos pueden abordarlo y continuarlo. Entonces la invitación más que nada es a que todos hagan algo, a que cada uno de los que están escuchando, si nosotros le podemos brindar un granito de arena para que se sientan mejor, esto está buenísimo. Así que, bueno, gracias, Emi. Te agradezco. Bueno, un placer.